Vamos a resolver este ejercicio de inversión que es de la EBAU extraordinaria de Madrid de 2021. Es el primer ejercicio de la segunda opción y vemos su enunciado que nos pide que determinemos la figura inversa de este cuadrado en una inversión de centro O y que transforma A en A'. Lo que vemos es que están a distinto lado y por tanto se trata de una inversión negativa. Es decir, no hay CPD como tal porque no es la circunferencia de puntos dobles. Si es una circunferencia doble en la cual sus puntos se transforman en los diametralmente opuestos. A se transforma en A' y D se transformará en su diametralmente opuesto, D'. Vamos a dibujarlo. La figura es un cuadrado y vemos que sus lados pertenecen a rectas que no pasan por O. Luego sus figuras inversas van a ser circunferencias que sí pasan. Vamos a ir hallándolas uno a uno y vamos a comenzar, por ejemplo, por el lado AD. A este lado AD está contenido en una recta que voy a llamar R y vamos a determinar su figura inversa, la figura inversa de la recta R, para luego determinar la figura inversa del segmento AD. Entonces vemos que es una recta que no pasa por O, luego su figura inversa es una circunferencia que sí pasa y va a pasar además por A' y por D'. Hay D' que no lo he nombrado, voy a nombrarle. Sería este punto. Va a tener su centro en la perpendicular que pasa por O, así que vamos a dibujarla. Su centro tiene que estar en esta perpendicular. Y por otro lado tiene que estar en la mediatriz de OA' o de OD'. Vamos a dibujar solamente una. Por ejemplo, la de A'. Ahí la tenemos. Luego el punto en el que coinciden estas dos rectas, la mediatriz y la perpendicular, va a ser el centro de la circunferencia inversa de la recta R, que ya podemos dibujar. ¿Qué pasa por O y por A' y por D', hemos dicho? Así que centramos en OR' y trazamos la circunferencia, que pase por A', por O y por D'. Bueno, a la hora de escoger el segmento, nos fijamos que el segmento AD está dentro de la no CPD, con lo cual va a tener su inverso fuera. Así que si no queremos dibujar la circunferencia entera, dibujamos solamente la parte que es inversa del segmento, que es esta.
Bien, pues ya tenemos ahí, ya acabamos de invertir un lado. Vamos con los siguientes. Los siguientes, vamos a coger, por ejemplo, el lado AB. Esto vamos a decir que es R'. Y ahora vamos a invertir el lado AB. Que está contenido en una recta que vamos a nombrar como S. La recta S no pasa por O, luego su inversa, su figura inversa es una circunferencia que sí pasa, que tiene su centro en la perpendicular a la recta que pasa por O. Vamos a dibujarla en la perpendicular. Y además, como contiene al punto A, también va a pasar por A'. Luego, el centro de esta circunferencia va a estar, por un lado, en esta recta perpendicular y por otro, en la mediatriz de OA', que os recuerdo que era esta. Así que aquí tenemos el centro de la figura inversa de S, que vamos a llamar S', y ya la podemos dibujar. Hemos dicho que va a ser una circunferencia que pasa por O y por A'. Bien. Esta circunferencia. Ahora vamos a determinar B', que estará alineado con O y sobre esta circunferencia. Ahí tenemos B'. Bueno, pues seguimos invirtiendo lados. Ahora vamos con el lado DC, que lo vamos a incluir en una recta que vamos a llamar T minúscula. Su centro va a estar, bueno, vemos que es también una recta que no pasa por O, luego se va a transformar en una circunferencia que sí pasa por O y que además va a pasar por D'. Luego va a tener su centro en la mediatriz de OD', que la podemos dibujar. Y aquí tenemos localizado el centro. Este va a ser O, el centro de T', es decir, de la circunferencia inversa de la recta T, que ya podemos dibujar también, teniendo su centro, como lo tenemos, y sabiendo que pasa por O y por D'. Ahí está.
Y ahora, sobre ella localizamos el último punto que nos falta por invertir, que es C. Y C va a estar alineado con O. Y sobre esta circunferencia. Ahí tenemos C'. Bien, pues ya tenemos invertidos 3 lados. Nos quedaría solamente el último, que es el lado BC. Sucede lo mismo. Vamos a nombrar a la recta PQRST, la vamos a nombrar con la letra U minúscula. Y U minúscula es una recta también que no pasa por O, luego su inversa es una circunferencia que sí pasa, que pasa por O, por C' y por B', o sea que ya tenemos muchísimos datos ahí. Su centro va a estar en la perpendicular a U que pasa por O, que ya la tenemos trazada, es esta misma. Y por otro lado, en la mediatriz de OC' o la de OB', pues dibujamos una de las dos para hallar el centro. Voy a dibujar esta, la de OC', por ejemplo. A ver, que ahí me queda un poco, se me ha movido. Ahí. Ya la tengo. Ahí. ¿Y dónde me corta? Me corta aquí. Ahí tengo el centro, o le voy a llamar de U'. Ya esa zona me va a salir una circunferencia muy pequeñita y está todo muy junto, pero bueno. A ver. Vamos a dibujarla. Ese sería su centro. Abrimos hasta C', B'. Y este es el tramo, el arco que tenemos que quedar, porque el otro ya pasa por O. Entonces no es la figura inversa. La figura inversa de CB es esta parte. Y ya tenemos la figura. Nos quedaría repasar los tramos. Pero ya la tenemos ahí. Así que con el adaptador del compás marcamos el resultado. Y habíamos dicho, del segmento AD nos quedamos con este tramo, el que está fuera de la no circunferencia de puntos dobles. A ver, de DC, este tramo, de AB, este tramo, y de BC, este chiquitín.
Resuelto el ejercicio, solamente nos quedaría por dar la explicación razonada, que es todo esto que he estado contando, resumirlo brevemente, porque además la tenemos que dar en este espacio del que disponemos, no tenemos más. Así que habría que solucionarlo en este espacio. Recordar, para la explicación razonada no consiste en decir el método, sino palabras clave: inversión negativa, figuras inversas de rectas que no pasan por O, que resultan ser circunferencias que sí pasan, y los puntos transformados, los segmentos curvilíneos que nos van a salir.